Buenas tardes a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Es nuevamente un gran privilegio estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, al capítulo 25. Y vamos a estar listos en el versículo 14. Mateo 25, 14 al 30 vamos a estudiar el día de ahora. Y antes de empezar quiero preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que Cristo regresara ya? A ver, indíquenme con su mano levantada si quieren que Cristo regrese ya. Veo que muchos, ¿verdad? Pero ¿por qué les gustaría que regresara ya, hermanos? Cuando nos hacemos esta pregunta, a veces pensamos en nuestros seres queridos, pensamos en aquellas personas que conocemos que están viviendo sin Jesús actualmente, que no son siervos, no están entregados en sus vidas al Señor completamente. Y el problema es que antes de pensar en ellos, ¿no? Deberíamos de pensar nosotros si realmente estamos listos para la venida del Señor. No hay nada de malo en que pensemos en ellos, pero sin embargo, creo que deberíamos de pensar primero en si nosotros estamos listos para el día de su venida. Como creyentes, en más de alguna ocasión hemos escuchado la parábola de los talentos. Y para muchos puede que tal vez sea nueva, ¿no? Pero cualquiera que sea el caso, hoy vamos a estudiar qué es lo que el Señor Jesús dijo acerca de su venida. Vamos a estudiar el contexto de la parábola para darnos una idea de qué es lo que estamos estudiando, qué relación tiene con el reino de Dios esta parábola y qué va a suceder cuando Cristo regrese. Así es que vamos a leer Mateo 25, 14 al 30. Espero que todos lo tengamos. Lo voy a leer de la Reina Valera 60. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos al Señor, hermanos. Padre, en esta tarde venimos delante de ti como súbditos de tu palabra, Señor. Queremos ser fieles a ella, Dios. Queremos que tú abras nuestro entendimiento y nuestras vidas, Señor, estén dispuestas a escuchar el mensaje de tu palabra y a ponerla por obra, Dios. Háblanos personalmente a cada uno de nosotros por medio de ella, Dios, y enséñanos y transforma nuestras vidas para que sean cada vez más como Cristo y que podamos tener buenas perspectivas en cuanto a tu venida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo penetre nuestros corazones con ella y para tu gloria, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues después de leer la parábola, hermanos, tenemos que tener un poquito de contexto, ¿no? Recordemos que el contexto siempre es importante.
Y en los versículos, en los capítulos anteriores, del capítulo 23, si ustedes quieren ver conmigo Mateo 23, 27, solo para darles una idea, Jesús está hablando con los fariseos y estaba dándoles un buen discurso personalizado a ellos, y les dice lo siguiente: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús les está diciendo a esos fariseos una denuncia pública por su hipocresía. Pero luego en el capítulo 24, la Biblia dice que Jesús sale del templo donde estaba enseñando con los fariseos, y se acercan sus discípulos y le dicen: ¿qué señales va a haber de tu venida? Leamos Mateo 24:3, ahí donde estamos. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y es en este contexto, hermanos, donde vemos este discurso que el Señor Jesús va a empezar a decirles. Y aquí en Mateo 24 Jesús les va a dar una respuesta en 4 partes. Les va a hablar de que el templo va a ser destruido, que van a surgir falsos profetas y apóstoles, que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones, pero que su venida va a ser inesperada. Y ese mismo tono y todas estas cosas están mezcladas en el capítulo 25. Y si ustedes miran el capítulo 25, el versículo 1 dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y aquí empieza él a darles otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, con este interrogante de la venida del Señor en mente, hermanos, entramos a nuestro pasaje. Y quiero que notemos en primer lugar en versículo 14, capítulo 25, versículo 14, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora, esta frase, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, esto indica el inicio de la parábola. ¿Alguien se recuerda qué son las parábolas? ¿Alguien podría decirme si se acuerda? Las parábolas, ¿qué son las parábolas en la Biblia? Son historias, son ejemplos, sí. Recuerden que la idea de la parábola es un ejemplo, una historia en comparación a ver. Una manera de verlo, como muchos lo decían, es una historia material, humana, con un significado espiritual. Es una manera de verlo, pero es una comparación. Y aquí la palabra clave es la palabra como. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Ahora, esto de que es como un hombre, hermanos, no es algo nuevo en la Biblia. De hecho, hay otros pasajes que lo mencionan. Solo por decirle algunos, si están tomando notas. En Mateo 18:23 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que ajustó cuentas con sus siervos. En el capítulo 20, versículo 1 dice que es semejante a un dueño de un terreno que salió a contratar empleados, ¿no? En el capítulo 22 dice que fue semejante a un rey que hizo un banquete de bodas. O sea, vemos que en la Biblia es constante este concepto de que se parece, ¿no? Que es semejante a. Pero luego aquí en el versículo 14 nos dice que es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre que se va lejos, probablemente un hombre que se va de viaje, un hombre muy adinerado, que puede salir tal vez al extranjero. Pero llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Los bienes son claramente de este dueño, de este señor. Y estos siervos, estos esclavos o dulos, como sabemos en la palabra en griego, ¿no? Podríamos verlos como empleados. Ellos tenían a cargo la administración de los bienes de su señor. Viene él y les entrega sus bienes, dice la palabra. Y este tipo de ilustración de un hombre que se va lejos es tan importante, es tan recordada, tan utilizada por nuestro Señor Jesús, que se usa 6 veces en la Biblia, hermanos. Especialmente aquí en el pasaje que estamos viendo. Y, hermanos, ¿qué otro ejemplo hay en la Biblia de un hombre que se le entregan sus bienes? Pues el otro ejemplo que hay, que se entrega bienes a un hombre, es nuestro Señor Jesús. Él es el ejemplo más perfecto que hay de alguien que se le entrega algo. Y si no me creen, vamos en nuestras Biblias a Lucas 10:22.
El hijo pródigo también es una buena opción. Pero miren, aquí en Lucas 10:22 dice lo siguiente. El Señor Jesús hablando del versículo 21. Y en el 22 dice esto él: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Aquí Jesús está diciendo claramente que todas las cosas le han sido entregadas a él. Bueno, da la idea de una administración. Pero regresando a Mateo 25, en el versículo 15, continuando con nuestra historia, dice que a uno de estos siervos el Señor le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nomás para tener una idea de qué era un talento, el que recibió 5 talentos recibió el equivalente a 108 kilos de plata. En ese tiempo era una cantidad de dinero bastante grande. Y un ejemplo parecido lo encontramos en la parábola de las 10 minas en Lucas 19, pero no nos vamos a meter ahí en ese pasaje ahorita. Pero quiero que notemos algo. En el versículo 15 dice que cada uno dio 5, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro 1. Cada uno, escuche bien, conforme a su capacidad. Significa que este señor conocía bien las capacidades de estos siervos. Y otra cosa muy importante, hermanos. Todos recibieron algo. Llamó a sus siervos y a los siervos que llamó les entregó algo. Y a manera de aplicación, hermanos, quiero que pensemos en esto. Dios conoce cada una de nuestras capacidades. Y a veces puede que tengamos alguna clase de celos o envidia por capacidades o talentos que otra persona tiene y que nosotros no tenemos. O hasta nos enojamos a veces, ¿no? Pero, hermanos, recordemos lo que hemos estado estudiando en la confesión. Dios es sapientísimo. ¿Qué significa eso? Que Él es el más sabio que existe y que Él es soberano. Él no se equivoca con lo que nos ha dado. Tampoco se equivoca con lo que no nos ha dado. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Versículo 16, hermanos, dice así: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Quiero que se den cuenta, en ese versículo 16 dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. No notamos en este hombre ninguna clase de espera. Este hombre recibió esos talentos. Esos talentos, por cierto, los talentos eran una medida de dinero, ¿verdad? Entonces, este hombre recibe estos bienes, empieza a trabajar con ellos inmediatamente. No vemos que, después de un tiempo, cuando él quiso, los agarró. No, empieza a trabajar con ellos. Y ese tipo de diligencia, hermanos, que vemos aquí, es muy importante. Los hombres sabios en la Biblia fueron muy buenos administrando sus finanzas. Y el hecho de que este hombre, el que recibió los 5 talentos, fue y negoció con ellos, dice también el versículo 17 que igualmente el que había recibido 2 talentos, se puso a trabajar y ganó otros 2 talentos. El hecho de que estos hombres hayan puesto a trabajar sus bienes inmediatamente de su Señor, no significa que lo hicieron a la ligera. Vamos en nuestras Biblias a Proverbios 21:5. Para que veamos un poco de la manera en que se administraban bien las cosas. Proverbios 21:5. Dice el versículo 5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. O sea, estos hombres fueron rápidos en actuar, pero no lo hicieron a la ligera. Y eso es algo muy importante que pensemos. Ese tipo de diligencia que estos hombres tenían puede ser relacionada con lo que también enseña el Proverbio 28:19. Busquemos ahí cerquita, Proverbio 28, versículo 19. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces vemos en estos siervos esa actitud: prudentes, diligentes, a trabajar,
Se les entregó algo, no vemos espera en este relato. Y en aplicación, hermanos, podemos pensar que nosotros muchas veces hemos recibido cosas de parte de Dios y somos perezosos, somos negligentes, no las usamos para su gloria inmediatamente. Pero recordemos el contexto del pasaje. En el versículo 1, en el capítulo 25, toda la historia que va del versículo 1 al versículo 13 tiene que ver con la prudencia, la diligencia y lo inesperado que va a ser la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos estar haciendo? Siendo prudentes, siendo diligentes, y ambas cosas van de la mano, no podemos separarlas. Ahora es importante que notemos que ambos hombres, tanto el hombre que recibió 5 talentos como el que recibió 2 talentos, fueron fructíferos en su trabajo. Recibieron recompensa. Y ambos crecieron al doble lo que recibieron. O sea, fue algo muy impresionante. Cada quien, según su capacidad, al doble multiplica lo que han recibido. Pero veamos el versículo 18. Mateo 25, 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido 1 talento cava en la tierra y esconde el dinero de su señor. Ahora, hay algo que aclarar en cuanto a esto, hermanos, es que en el tiempo antiguo no era algo malo esconder el dinero en la tierra. No era algo malo esconder los bienes y cavar y hacer un hoyito y meterlos ahí. De hecho, no sé si en sus países, en México, en El Salvador se acostumbra, ¿no? Que hay algún agujero ahí donde tal vez alguien dejó dinero o joyas, una cajita de metal en la tierra, ¿no? En el tiempo antiguo era algo muy común hacer esto. Y era una práctica noble hasta cierto punto, ¿no? Era algo completamente aceptable. Pero veamos el versículo 19. Dice que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y yo diría que es el pero de la historia, ¿no? Todo va bien, pero aquí dice después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos hombres. Y quiero que veamos aquí el punto del regreso del Señor. La idea de que fuera después de mucho tiempo es que fue algo inesperado. Nadie se esperaba que viniera el Señor. Y esto nos recuerda un poco a la parábola del mayordomo infiel, que está en Lucas 16. Lo pueden leer después si gustan. Muy parecido la idea. Pero pensemos como los siervos. Ellos no tenían ni idea cuándo iba a regresar su Señor. Y lo interesante que dice que después de mucho tiempo, ¿no? Si fuera algo corto, pues ya va a venir, diríamos. O va a tal lugar a hacer tal cosa y va a regresar cuando termine. Nos damos una idea, ¿no? Pero en este caso, los siervos no se esperaban dónde iba a salir el Señor. Y así estamos nosotros también. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Ahora, aquí quiero que hablemos un poquito de escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y no voy a hablar de ninguna postura escatológica, ¿ok? Sino que quiero darles en manera general de qué estamos hablando. Cuando hablamos de escatología, hablamos del estudio de los últimos tiempos. Existe en esta parábola un aspecto de escatología personal. ¿Ok? La escatología personal, según R.C. Sproul, él dice que la escatología personal es que cada uno de nosotros personalmente vamos a vernos con el Señor un día. O sea, ¿qué tal si hoy morimos? Y cuando evangelizamos le preguntamos a las personas, ¿qué pasaría si usted va a morir si usted muriera el día de hoy, ¿no? Ahora, ese aspecto personal de la escatología está en este pasaje, pero también hay una escatología final. Y esa tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña, el estudio de los últimos tiempos. Entonces, ambas cosas son importantes tener en mente, hermanos. No sabemos cuándo vamos a morir y vernos cara a cara con el Señor dueño del universo, el dueño de todas las cosas que tenemos. Y ese día se nos va a pedir cuentas. Sea que sea hoy, mañana o en 10 años. Él nos va a pedir que rindamos cuentas. Y ese es precisamente el problema, hermanos. Que muchas veces estamos tan afanados en nuestra vida, en nuestras situaciones, y no tenemos en mente que vamos a tener que vernos con el Señor cara a cara. Aún nosotros siendo cristianos, muchas veces no pensamos en esto. Pero esa rendición de cuentas va a ser individual.
Si se fijan, el Señor llama a sus siervos. Versículo 19 nuevamente dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Spurgeon comenta lo siguiente, que en el día del juicio, hermano, Dios no te va a preguntar qué fue lo que hizo tu iglesia para mi reino, ¿no? Te va a preguntar personalmente qué hiciste tú con lo que te di para el reino. Y hermanos, quiero que pensemos de esta manera. ¿Estamos perseverando en la fe, hermanos? Suficiente. ¿Estamos perseverando en la oración, en la palabra? ¿Estamos sirviendo al Señor como debemos? Es mi deseo, hermanos, que mantengamos siempre presente esa realidad. Porque a veces lo olvidamos fácilmente, ¿no? Estamos enredados en la vida, pensando en nuestro trabajo, en los problemas que tenemos en la casa. Y no estamos pensando que tenemos que dar cuentas al Señor de toda la tierra diariamente. La Biblia también nos dice que trabajemos diligentemente en nuestra salvación con temor y temblor. Ahí está Filipenses capítulo 2, versículo 12, si lo quieren leer después. Pero vamos a ver, hermanos, que cuando el Señor manda a pedir cuentas a sus siervos, aparecen dos clases de siervos. Y el primero lo encontramos en el versículo del 20 al 23, dice así. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí quiero que notemos 4 cosas importantes que hay en esta sección, hermanos. La primera y la más importante es la manera en que el Señor halaga a estos siervos. Y le dice, bien, buen siervo y fiel. Esa es una frase que todos quisiéramos escuchar el día que muramos o cuando lleguemos al cielo, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. Pero hay algo importante, hermano. Ser bueno y fiel son atributos de Dios. Recordemos que hay atributos que son comunicables y atributos que no son comunicables. ¿A qué nos referimos con esto? Los atributos comunicables son aquellos que Dios tiene, pero que Él decide compartir o reflejar en sus criaturas redimidas. Pero aquellos atributos que no son comunicables son aquellos que solamente Dios puede tener por su naturaleza. Por ejemplo, ninguno de nosotros es omnipresente o omnisciente. Hay personas que parece que están en todo lugar, pero no están. La realidad es que solo podemos ocupar un lugar en el espacio, pero Dios está en todo lugar, trasciende la creación y está en la creación, es un Dios completamente grande. Pero el hecho que Dios también dice en la Biblia que Dios es amor, por ejemplo. En cuanto a esos atributos morales, Dios decide compartir parte de su naturaleza con nosotros. Porque somos seres creados a la imagen de Dios. De ahí viene que tenemos la capacidad para esto. Ahora, todo creyente genuino debería tener la fidelidad y la bondad como atributos. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos lo dice. Vamos a Efesios, capítulo 5, versículos el 1 al 5, y esto nos va a hacer más claro el por qué. ¿Por qué se espera que nosotros seamos buenos y fieles? Y quiero aclarar que aunque Dios nos pide que seamos buenos y fieles, en nuestra carne no podemos serlo perfectamente como Dios es. Sin embargo, Dios espera esto de nosotros. Versículo 1, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta es la razón, hermanos, por la cual nosotros debemos de tener estos atributos. ¿De qué manera vamos a reflejar a Cristo y decir que somos cristianos si no tenemos estos atributos? La bondad y la fidelidad. Es muy importante que lo reflejemos en cómo vivimos. Y todo creyente genuino va a reflejar a Cristo en su manera de vivir. Pensemos en esto, porque eso nos va a ayudar a evaluarnos. Nos va a tocar Santa Cena próximamente, ¿no? Evaluémonos. ¿Estamos realmente en la fe? Ahora, otro punto importante es que ambos recibieron su alabanza por haber sido fieles en lo poco. Y para la cantidad que este Señor le da a estos siervos, decir que eso es poco, hermanos, es que este hombre era demasiado rico. Y la palabra dice, hermanos, que el Señor nuestro Dios es el dueño de todas las cosas, el dueño del oro y la plata, todo lo que pertenece a Él. Entonces, para el Señor, esto era muy poco, ¿no? Pero ahora ambos son recompensados con la capacidad de disfrutar, escuche bien esto, todo lo que su Señor tiene. Regresemos a Mateo 25. Y fíjese lo que el Señor le dice. Mateo 25, 21 dice, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es algo maravilloso, hermano. Yo quisiera escuchar esto, ¿no? Quisiera que todos escucháramos esto. Entra en el gozo de tu Señor. Todas las bendiciones celestiales que están en Cristo están ahí, hermano. Y eso es lo que Dios promete a sus hijos en el cielo. Todas las bendiciones celestiales. Ahora, en vista que todo esto Dios nos ha prometido y que Dios tiene preparado para sus hijos, esto es una analogía de lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuánto más no deberíamos de tener esperanza en esta vida que Dios tiene cosas mejores? Si estamos pasando por situaciones difíciles, ¿cuánto más deberíamos de pensar que Él es el Dios todopoderoso que nos sostiene y que nos provee todo lo necesario, día con día? Pero también quiero que pensemos de esta manera, hermanos, en aplicación. Los adultos, pensemos en primer lugar, o sea, si somos empleados de alguna compañía, cuando te digan, haz algo, ¿lo hacemos cuando queremos o lo hacemos inmediatamente con respeto, con honor, con lealtad? No cuando tengamos tiempo, ¿no? Sino que cuando se nos dice. O nosotros hombres, ¿no? Esforcémonos en trabajar, en traer el pan a nuestra casa. Seamos como estos siervos, ¿no? Que no nos dejemos llevar por el ocio. El ocio es la pereza, es el estar desocupados. Ya el hermano Alex nos compartía en 2 Tesalonicenses de aquellos hombres que andaban desordenadamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran hombres que no trabajaban, eran hombres que andaban de ociosos. Y a veces nosotros pasamos pegados en el teléfono un buen rato, en la computadora. Eso es un pecado, hermano. Estamos mal usando el tiempo que tenemos, pudiéndolo usar en otras cosas. Es cierto que debemos descansar, pero también tenemos que esforzarnos más en trabajar. O esposas, ¿no? Esposas que están aquí. Hay que tomarse el tiempo de enseñarle a sus hijos la palabra. Aprender y enseñar. Aprender himnos nuevos, ¿no? Enseñarle a los niños himnos nuevos. Teología. Hay que dedicar tiempo diario a ellos. No hay que cansarse. Hay que ver los resultados, hay que seguir esforzándose. Y niños, si están niños aquí, o sea, si están con sus tareas de la escuela, háganlas. Si sus padres les dicen que hagan algo, háganlo de buena gana, háganlo con una sonrisa, háganlo porque para el Señor es todo. Para el Señor es todo. Así es que seamos obedientes, así podemos ser diligentes. Pero también, hermanos, vamos a continuar en el versículo 24. Quiero que veamos esta otra parte, este otro tipo de siervo. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aquí vemos otro tipo de siervo. Había unos siervos bienes, buenos y fieles. Y aquí hay un siervo que viene con una actitud un poquito como despistada, ¿no? Este siervo, hermanos, decía conocer a su Señor. Y cuando él se expresa a su Señor, está dando la idea que él tiene de él.
está demostrando una lealtad falsa al Señor en este aspecto. Porque dice, Señor, yo te temo, yo sé que eres un hombre duro, ¿no? Y hay algo que quería mencionarles, hermano, que es que cuando nosotros nos hacemos a nuestra manera una idea de quién Dios es, estamos siendo idólatras. ¿Ok? La idolatría es hacernos un Dios a nuestra manera. Si no, ahí está el ejemplo de aquellos que hicieron el becerro de oro en el desierto. Ya saben la historia. Pensémoslo en la adoración, ¿no? Nosotros a veces queremos adorar a Dios como queremos, como nos da la gana. Veníamos de iglesias donde cantábamos cosas acerca de Dios que no eran ciertas. Estábamos hablando la semana pasada con el hermano, eres mi amigo fiel. Hermanos, pero Dios es santo, es reverente. Hay que darle adoración que Él se merece. Es cierto que Él nos ama, que es nuestro Padre. Pero Él se merece una adoración. Y Él ha dejado en su palabra cómo quiere ser adorado. Entonces, en la manera que conocemos quién Dios es a través de la palabra, podemos tener una buena idea de quién es. Y este siervo que estamos viendo aquí en la parábola, tenía una idea a su manera de cómo era su Señor. Pero no solamente esto, hermanos. Dice que, versículo 25, veámoslo, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo, si lo miramos así de lejos, parece que es un siervo noble, respetuoso, honrado, ¿no? Que está dándole a su Señor lo que le corresponde. No le pretendía robar. Démosle eso, ¿no? Sin embargo, hermanos, aquí está demostrándole una actitud perezosa y negligente. Y esa actitud perezosa y negligente es una falta de respeto a su Señor. Es una falta de respeto a su Señor. No solamente le estaba faltando el respeto con la idea que le estaba diciendo de su Señor, pero también le está faltando el respeto con la actitud con la que se presenta, ¿no? Con las manos vacías. Ahora, este es un siervo malvado, hermanos. Y ese siervo malvado lo vamos a ver en el versículo siguiente, pero el comentarista Poole dice esto, que los hombres perversos no solamente están contentos en su ingenio de echarle la culpa a los demás, muchas veces le echan la culpa a Dios de sus situaciones y de por qué no hacen lo que tienen que hacer. Tengamos el cuidado de no caer en eso tampoco nosotros. Pero aquí lo que está haciendo el siervo realmente está acusando de malo a su patrón. Le está diciendo, tú eres el malo aquí porque tú eres un hombre duro. El dinero no era de él, era de su Señor. Y esos siervos también pueden verse como esclavos, hermanos. En nuestro empleo, igual nosotros en nuestros trabajos podríamos también pensar en nuestra relación con nuestro jefe. A veces tenemos cierto temor hacia nuestros jefes. Pero ¿no creen que si tenemos ese respeto a nuestros jefes, cuánto más nos deberíamos de temer a nuestro Señor, que es el dueño de todas las cosas? Y pensemos que existen siervos que sí están trabajando y prosperando los bienes de su Señor. Imitémosles. Es cierto que Dios no necesita ninguno de nosotros, pero a Él le place usarnos para su gloria. Así es que seamos agradecidos. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que llevemos fruto. La Biblia lo enseña. Pero ahora vamos a ver cómo es que el Señor toma o pasa juicio sobre este siervo malo. Versículo 26. Dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo primero que el Señor le dice a su siervo malo y negligente. En algunas traducciones dice siervo malo y perezoso. No hay ningún problema, esa traducción también es muy correcta. Fíjense que la maldad del corazón de este hombre, de este siervo, clarita a los ojos de su Señor, bien clara. Él mira esa maldad y se la demuestra. O sea, no puedes engañarme, está diciendo. Yo estoy viendo la maldad, estoy viéndote a través de mis lentes y todo está claro. La maldad del corazón del hombre se refleja aquí por la capacidad de hacer el bien y no hacerlo. Y la Biblia nos dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Y quiero que tengamos en cuenta que existen dos categorías de pecados.
Existen pecados de comisión con C y de omisión. El de comisión es algo que hacemos claramente en contra de la voluntad expresada de Dios. Pero el de omisión es aquel pecado que cometemos cuando no hacemos lo que debíamos haber hecho. Y creo, hermanos, que debemos de arrepentirnos de ambos, todos. De hecho, no sé si han escuchado la frase se le atribuye esta frase a un creyente antiguo, se llama Bernardo de Claraval. Y dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Qué significa esta frase? Que las buenas intenciones no son suficientes para entrar al reino de Dios. La Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta. Tenemos que actuar. Entonces nuestras buenas intenciones no sirven, hermanos, para nada. Tenemos que trabajar y esforzarnos para agradar a Dios. Y actuar de una manera que sea congruente con nuestra fe. Si decimos que hemos creído en Dios, hermanos, trabajemos con ahínco, trabajemos con fuerza, con ánimo, perseverando y de la manera más diligente que podamos. Pero el Señor, el siervo, no solamente recibe esta palabra de malo, ¿no? Este título. El otro título que recibe es perezoso, negligente. Y si lo miran ahí en el versículo 26, siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El siervo estaba acusando de maldad a su señor, pero el malo era él. Y el Señor le dice claramente que él es el malo y perezoso. Y la pereza es un pecado que nos autodestruye. Y creo que haríamos bien, hermanos, si nos memorizamos el siguiente pasaje de la Escritura. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículos del 1 al 6. Esto es una advertencia, unas palabras muy sabias que vamos a ver en Proverbios 6. Veamos solamente los versículos del 6 al 11. Proverbios 6, del 6 al 11. En algunas versiones dice, mira a la hormiga, pero aquí dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y este proverbio, hermanos, habla en parte de lo que hay en el corazón de una persona mala. Y la pereza es algo que está ahí en el corazón. La mala administración que a veces tenemos, a veces no se debe tanto por nuestra capacidad de administrar, sino por nuestra pereza. Y tenemos que ser cuidadosos con ellos. Por otro lado, ser un creyente perezoso puede ser un indicio, un indicador que no eres un creyente genuino. Lo siento. Pero tenemos que ser cuidadosos, hermanos, que nuestra profesión de fe no sea falsa. Ya que cuando alguien practica este pecado, a pesar de que se le llame el arrepentimiento y continúa en esto una y otra vez, está demostrando verdadero desprecio a la palabra de su Señor. Y las consecuencias, versículo 11 de Proverbios 6 dice que así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, de repente y con fuerza va a ser la ruina de aquellos que permanezcan en la pereza. En vista de esto, hermanos, no seamos perezosos. No nos cansemos. Sigamos esforzándonos, amando al Señor y a su palabra y sirviéndole con todo lo que Él nos ha dado. Pero regresemos entonces a Mateo 25. Mateo 25. Y veamos el versículo 27.
Y aquí le dice, el discurso contra el siervo malo continúa aquí, le dice el Señor. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este siervo no hizo lo mejor que podía hacer con los bienes de su señor. Ni siquiera se molestó en pensar qué hacer con ellos. ¿Cómo producir algo para su señor sin tanto esfuerzo? Ni siquiera en eso se esforzó. En aplicación, hermanos, también puede que en nuestras circunstancias tal vez no podamos hacer las cosas que quisiéramos. Sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ha dado en nuestras manos? Pensemos que el tiempo, el dinero, las fuerzas, la salud, todo lo que tenemos es del Señor. ¿De qué manera podemos usar nuestros recursos para darle gloria al Señor si tal vez no podemos trabajar al 100% en ellos? Bueno, invirtiéndolos en alguien que sí los esté usando. Invirtiéndolos en obras que estén realmente prosperando y avanzando el reino de Dios. Eso nos debe llevar a ser diligentes también en eso. No nomás dar nuestro dinero a una organización X o Y. Una buena manera en que podemos usar lo que Dios nos ha dado es usarlo en nuestra iglesia local. En los proyectos de nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque aquí estamos, sabemos para qué se usa. Pero si yo llevo mi dinero, digamos, y una organización X está pidiendo dinero para ayudar a cierto grupo de personas, tal vez ese grupo de personas no se alinea con mi fe. ¿Qué tal si estoy dando mi dinero para apoyar a personas que están matando niños y abortando? O estoy dando mi dinero para que hagan proyectos de cambio de género. Eso es mala administración. Tenemos que pensar en qué se está usando. Y hay muchos ministerios afuera también que se puede administrar, pero pensemos en nuestra iglesia local en primer lugar, en nuestros hermanos, cómo podemos invertir en nuestros hermanos y edificarles y ayudarles para lo que necesitan. O como los pastores han estado diciendo, ¿no? ¿Qué ministerios podemos levantar en la iglesia? ¿No? Tal vez se te da la capacidad para hablar y organizar un food bank, ¿no? Un banco de comida. Tal vez se puede hacer. Pero igual, hermanos, ¿qué tenemos en nuestra mano? Pensemos en eso. Ahora, el hecho de que podamos hacer esto no nos quita la responsabilidad de esforzarnos con el talento que Dios ya nos dio. O sea, con los bienes que hemos recibido. Si Dios nos ha dado algo, tenemos que prosperarlo y tenemos que trabajarlo para la gloria de Él. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra maldad y de nuestra pereza como le pasa a este siervo malo? Veamos en el versículo 28. Mateo 25, 28 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Quiero que notemos un contraste aquí muy interesante, hermanos. El siervo malo viene a su señor diciendo: Señor, aquí te traigo el talento que es tuyo. Pero el Señor no le dice: ok, gracias. No, dice: quítenle el talento a ese hombre y démelo de vuelta. Él reclama lo que es de él. Así de poderoso es este Señor. Y se lo quitan. Y dice el versículo 28 que se lo quitan el talento y se lo van a dar al que ganó los 10 talentos. Ahora, el que ganó los 10 talentos pueda que haya recibido ese otro talento como recompensa o como mayor trabajo, mayor responsabilidad por su administración. En todo caso, lo que está haciendo el Señor aquí es una estrategia muy, muy buena. Está invirtiendo en aquel que va a producir. Está invirtiendo en aquel que va a producir. Y esto también puede servirnos para nuestras finanzas, ¿no? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Si, pensemos, ¿no? Por un momento, si pudiéramos tener en la iglesia una pantalla con los gastos mensuales que tenemos en nuestro hogar, veríamos ahí gastos en cosas que dan gloria a Dios, que son necesarias, o veríamos nuestros gastos algo que refleja tal vez que estamos siendo muy complacivos, complaciéndonos a nosotros mismos con nuestros gastos, autocomplaciéndonos, ¿no? O sea, gratificándonos personalmente porque pues trabajo mucho, me tengo que regalar algo rico, algo bueno, ¿no? O sea, hasta en esas áreas, hermanos, podemos ver cómo está nuestra fe y cómo está nuestra vida espiritual. ¿En qué gastamos? ¿En qué usamos nuestros gastos? ¿Estamos siendo administradores sabios de aquellas cosas que nos han sido dadas? Pensemos de esa manera. Versículo 29 dice: porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene,
les será quitado. La recompensa de aquellos que son productivos es más responsabilidad. Pero también se les da el honor de continuar sirviendo a su Señor. Aquellos que no son productivos, que no fructifican en aquello que Dios les ha dado, Dios les quita lo que tienen. Y la ruina de esa persona es total y devastadora. Quiero también que veamos el versículo 30, hermanos. Dice: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, este siervo no solamente es malo, perezoso, negligente, es un siervo inútil. Y eso es una palabra dura. Y yo creo que muchos hemos caído en ese pecado, hermano, de la autocomplacencia, de pereza. Estamos muy cómodos en nuestras vidas diarias. Y nos excusamos en nuestras circunstancias. O sea, lo hacemos. Pero un ejemplo clave o claro de esto en nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Cuántas veces nos perdemos de estudiar la palabra porque estamos cansados? O de leer un rato. ¿O qué excusa ponemos para no servir o venir al evangelismo? Este sábado hay evangelismo, por cierto. ¿Qué excusa ponemos? ¿No nos damos cuenta que cada vez de que desaprovechamos una oportunidad de servir a nuestro Señor, nos estamos comparando, estamos siendo más como ese siervo inútil que como los siervos buenos y fieles? O sea, eso es lo que pasa, nos identificamos más con ellos. Y un cristiano genuino no es así. De hecho, es una vergüenza para el mundo que nosotros como cristianos seamos negligentes. Imagínense nuestro lugar de trabajo, ¿no? Saben que somos cristianos y somos perezosos y somos malísimos en nuestro trabajo. Lo hacemos de mala gana. Para ser cristiano como él, ¿qué clase de testimonio damos? Entonces, siervo inútil es el primer cargo. El segundo cargo ahí, en ese versículo 30 es... al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Echarle en las tinieblas de afuera, y el lloro y crujir de dientes es constantemente en la Biblia una referencia al infierno, al lago de fuego. Imagínense, este siervo va a estar ardiendo por toda la eternidad fuera de la presencia del Señor, y los otros van a estar gozando de sus bienes. El castigo va a ser eterno. Igualmente, hermanos, cuando somos malos, perezosos, negligentes, somos más como hijos del diablo, que van a estar condenados en la eternidad, que como creyentes genuinos. Y el castigo que Dios va a dar para estos siervos va a ser eterno. No va a ser un ratito. Entonces, ya para concluir, hermanos, yo creo que si hemos escuchado este mensaje, y si ustedes están aquí sin Jesús, si no han arrepentido de sus pecados, si no se han arrepentido completamente de sus pecados y no han confiado en la obra de Cristo para su salvación, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y confíen en la obra de Cristo. Démonos cuenta que este pecado es tan real, pero es sutil y destructivo. Y solamente podemos confiar en Cristo para nuestra salvación de este pecado. También les invito, hermanos, que son creyentes, que nos arrepintamos y que no le robemos a nuestro Señor lo que es de Él. La gran mayoría nos podemos identificar en muchas áreas con este siervo inútil. Y no debería ser así. Deberíamos identificarnos más con los siervos buenos y fieles. Entonces, hermanos, para concluir, ¿de qué manera estamos viviendo en vista de la venida de nuestro Señor? ¿Qué tipo de siervos somos? ¿Bueno y fiel? ¿Malo y negligente e inútil? Ahí está la idea. Y recordemos, hermanos, que el que trabaja arduamente, con diligencia y prontitud, va a tener buena recompensa. Seamos imitadores de Cristo en su bondad, en su fidelidad. Sirvámosle fielmente. Vivamos con fidelidad a Dios y pongamos todos los recursos que Él nos ha dado al servicio de nuestro Señor para su gloria y para su reino. Él ha prometido proveernos todo lo que necesitamos, es que confiemos en Él, hermanos. Toda cosa buena viene de Él son todas las cosas. No permitamos que la pereza tiene o tome ventaja de nosotros. Y también pensemos de qué manera debería de pensar un cristiano que está haciendo lo correcto. Creo que un buen ejemplo es el apóstol Pablo en Filipenses
1, 21 al 26, donde dice, bueno, quiero estar con Cristo, pero quiero servir al Señor. Estoy entre dos pensamientos, no sé qué hacer. Porque estar con Cristo es bueno, es excelente, pero también servir es necesario. La manera que un creyente debe de vivir su vida es en ese dilema y no pensando en qué voy a malgastar mi tiempo. Pensemos bíblicamente, hermanos, pensemos en vista de que el Señor va a regresar y que no sabemos cuándo. Y con esto en mente vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu clara instrucción, Señor, que nos muestra nuestro pecado y nuestra maldad. Y Señor, queremos suplicarte que nos perdones. Queremos suplicarte que nos instruyas, que nos hagas fuertes y diligentes y que nos des la capacidad y la fuerza para esforzarnos más allá, Señor, de lo que estamos haciendo y servirte con agrado, Padre. Danos la luz de tu evangelio, que tu palabra brille en nosotros, danos sabiduría para agradarte y todo, Señor, en todo lo que hagamos. Y que al final del día podamos escuchar de parte tuya, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Permítenos, Señor, que eso sea una realidad para cada uno de nosotros y para todos aquellos que escuchen este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.